Uno de los problemas de salud pública que amenaza la calidad de vida es la hipertensión, una enfermedad muchas veces subestimada, pero que si se omite puede llegar a causar la muerte. Llegó el momento de hablar de hipertensión primaria. En este episodio analizaremos desde su definición, sus factores de riesgo, fisiopatología, manifestaciones clínicas, criterios diagnósticos y medidas de prevención, dejando el tratamiento para una segunda parte. Empecemos sentando la definición. De acuerdo a la JNC, la hipertensión esencial o primaria se define como una presión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio, sin identificación de una causa secundaria. Definiciones más complejas también añaden la posibilidad de que se trate de una enfermedad influida por polimorfismos genéticos, pero siempre remarcando que en una hipertensión primaria no hay una patología per se que origine esta condición crónica de niveles de tensión arterial elevados. Plasmada en esta diapositiva, la historia natural de la hipertensión nos deja ver desde un panorama muy amplio que la hipertensión es una enfermedad en la que se pueden hacer intervenciones en la población para que esa enfermedad no ocurra, o cuando ésta ya está presente, mediante un diagnóstico y un tratamiento oportuno, se puede limitar el daño y las complicaciones. Por otro lado, en sus instancias más alejadas, si esta enfermedad no se trata, el desenlace puede llegar a ser fatal, causando incluso la muerte de manera directa. Con este argumento, está clara la importancia de abordar este tema. Entender los factores de riesgo para esta enfermedad es adquirir una competencia importante para poder hacer el diagnóstico. Dentro de los factores de fuerte asociación tenemos a la obesidad, pues se sabe que por cada 5 kilogramos por encima del peso normal, después de los 18 años, el riesgo a mediana edad para padecer hipertensión se eleva un 60%, haciendo así a la obesidad uno de los factores de riesgo más importantes. Muy relacionado con este factor, el sedentarismo y el hecho de no realizar ejercicio aeróbico de por lo menos 3 veces a la semana, el riesgo relativo para padecer hipertensión en un seguimiento a 12 años se eleva a 52%. Y el consumo de alcohol a dosis tan bajas como una copa por día en las mujeres y 2 copas por día en hombres también constituye un factor de riesgo de fuerte asociación. Sin quedarse atrás, todas las condiciones del síndrome metabólico y la diabetes también son factores que favorecen el desarrollo de hipertensión. Recordemos que estas condiciones propician un estrés oxidativo que a su vez lesiona los vasos sanguíneos, lo que después modifica la posibilidad de dilatación. Y aunque ninguna raza está exenta para padecer hipertensión, las estadísticas dicen que los afrodescendientes presentan la máxima incidencia de hipertensión. Conforme envejecemos, nuestros vasos sanguíneos se van haciendo más rígidos. Es por eso que a edades mayores a 60 años la incidencia de hipertensión aumenta en todas las razas y en ambos sexos. Tener el antecedente de un familiar de primer grado con hipertensión duplica el riesgo de padecerla en comparación de no tenerla. Los factores de riesgo de asociación débil son varios, pero los más mencionados son la ingesta de sodio por arriba de 1.5 gramos por día, el bajo consumo de frutas y verduras y las dislipidemias. Pasemos a los números. Como ya dije, la hipertensión muchas veces se subestima, pero en todo el planeta
se calculan unos 1.000 millones de personas con hipertensión, siendo esta la causa de muerte de unos 7.1 millones. Es mucho, ¿no lo creen? Entre diferentes países, Canadá reporta una prevalencia del 22%. Estados Unidos cuenta con 70 millones de hipertensos. En México, 1 de cada 3 adultos padece hipertensión. Al otro lado, España reporta una prevalencia promedio del 60%. Y África cuenta también con una prevalencia tan alta como el 55%. Aterrizando en México, sabemos que del total de habitantes y de sus 88.8 millones de adultos, 1 de cada 3, es decir, 29.6 millones, son hipertensos. Datos aún más alarmantes son que el 40% desconoce que padece hipertensión y del 60% que sí sabe su diagnóstico, solo el 50% están controlados. El pronóstico de una hipertensión no controlada es desfavorable, pues la hipertensión a su vez actúa como un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades como insuficiencia cardíaca, daño renal e ictus, por mencionar algunas. La buena noticia es que la farmacología actual nos da una oportunidad, haciendo que incluso reducciones modestas de la tensión arterial puedan modificar la morbilidad y la mortalidad. Para entender la compleja fisiopatología de la hipertensión, empecemos por recordar un poco sobre las variables que modifican la tensión arterial. El entendimiento que se obtiene de la ley de las presiones parciales de Dalton, en la cual la presión depende de la resistencia total y el volumen, nos sirve también para comprender la regulación de la tensión arterial en el cuerpo humano. Aplicando lo anterior, en la fisiología humana, las variables que modifican el volumen circulante dependen del flujo sanguíneo o gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que pasa por un punto específico del vaso sanguíneo en un tiempo determinado. A su vez, este parámetro depende de la precarga, de la contractilidad del corazón, la frecuencia cardíaca y la postcarga. Del otro lado, la resistencia, es decir, la fuerza que se opone al flujo de la sangre, depende del calibre y la elasticidad de los vasos sanguíneos. Todo lo anterior impacta en los valores de la tensión arterial, pero la tensión arterial está sujeta a una regulación para evitar tanto niveles de tensión arterial muy elevados, tanto niveles muy bajos. Para este propósito, podemos estudiar la regulación por su mecanismo de control rápido a cargo del sistema nervioso autónomo y su control lento a cargo del funcionamiento renal. Para la regulación por el sistema nervioso autónomo, el centro cardiocirculatorio es el punto donde se integran las señales que sensan la tensión arterial, y es ahí mismo donde se origina una respuesta. Este centro se ubica en la formación reticular centroencefálica, situado en la zona baja de la protuberancia y el bulbo. Está compuesto por dos grupos neuronales, el centro presor, localizado en la región lateral, y el centro depresor, localizado en la zona media. Los sistemas aferentes son varios, pero sin duda el más importante es el procedente de varoreceptores situados en la raíz de la aorta y en la bifurcación carotídea. Estos varoreceptores responden tanto a variaciones de la presión arterial media como a modificaciones de la presión diferencial.
Los estímulos de estos receptores carotídeos viajan a través del nervio de Hering hasta el nervio glosofaríngeo, mientras que los estímulos de los receptores aórticos lo hacen a través del nervio vago y acceden al tronco del encéfalo. El reflejo barorreceptor es útil para el control rápido de la tensión arterial, pero inconvenientemente estos receptores se adaptan a situaciones crónicas. Otros sistemas aferentes lo constituyen los barorreceptores localizados en aurículas, ventrículos, coronarias y pulmones. Estos receptores responden esencialmente a la isquemia, desencadenando un descenso de la actividad simpática. Los quimiorreceptores localizados en los grandes vasos y el sistema nervioso central están encargados de evitar estados hipóxicos, principalmente. En cuarto lugar, los nociceptores también pueden modificar la tensión arterial, dependiendo de la procedencia del estímulo doloroso. Así, cuando el estímulo es cutáneo, la respuesta habitualmente aumenta la tensión arterial, mientras que si el dolor es visceral, la tensión arterial baja. Todos estos receptores llevan un mensaje al centro cardiocirculatorio, y este a su vez cuenta con un sistema eferente compuesto por el sistema nervioso simpático y un sistema parasimpático. Los efectos del sistema simpático son aumentar la frecuencia cardíaca, la contractilidad cardíaca y las resistencias periféricas, es decir, su función es principalmente presora, mientras que el sistema parasimpático hace todo lo contrario. El riñón interviene en el control lento de la presión arterial de dos formas, modificando la volemia y mediante la producción de sustancias presoras. Así, por ejemplo, en situaciones en las que disminuye la presión arterial, se ponen en marcha una serie de mecanismos, desde la liberación de renina, la cual a su vez aumenta la angiotensina, que por sí misma tiene un efecto vasoconstrictor y al mismo tiempo también causa el aumento de la aldosterona, la cual es una hormona que causa retención de sodio y agua, con lo que se aumenta el volumen circulante. En el escenario de una persona sana, con sus mecanismos reguladores intactos, la tensión arterial se mantiene dentro de un rango normal, pero en los pacientes hipertensos hay alteraciones muy diversas, y aunque la fisiopatología no está comprendida completamente, se sabe que una función renal alterada que retiene sodio es uno de los pilares que contribuye a mantener la tensión arterial elevada. Un desbalance en los péptidos natriuréticos también se ha implicado en la fisiopatología de la hipertensión. En cuanto al calibre de los vasos sanguíneos, recordemos que el óxido nítrico es un vasodilatador y en oposición la endotelina es un vasoconstrictor, de tal modo que en los pacientes hipertensos se ha observado un daño vascular por disminución de la producción de óxido nítrico o una resistencia a su efecto. En el sistema nervioso, las catecolaminas y su efecto presor son otro factor alterado que conduce a estados de hipertensión. Y por último, en vanguardia con las investigaciones moleculares y celulares, el sistema inmunológico empieza a atraer la atención para el desarrollo de futuras opciones terapéuticas, al saber que algunas células inmunológicas también pueden modificar la presión arterial mediante la liberación de citocinas. Toda la fisiopatología ya descrita puede conducir a un daño crónico a nivel sistémico. Sin embargo, la hipertensión es en la mayoría de los casos una enfermedad silenciosa, asintomática, manifestándose en algunas ocasiones con síntomas inespecíficos, como cefalea, alteraciones de la visión, dolor torácico o déficit sensorial. Si no se hace un diagnóstico y tratamiento oportuno, las complicaciones pueden ser catastróficas. Así, por cada incremento de 20-10 milímetros de mercurio en la tensión arterial,
se duplica el riesgo de mortalidad asociado a cardiopatía isquémica y el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular guarda una relación lineal con la tensión arterial. Los pacientes con hipertensión también presentan hasta 3 veces más probabilidades de desarrollar insuficiencia cardíaca. Otras complicaciones de la hipertensión incluyen el desarrollo de la retinopatía, y como el corazón de un hipertenso se enfrenta a un reto de vencer una resistencia vascular periférica muy elevada, al ser un músculo, en el 30% de los pacientes hipertensos se puede observar algún grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Finalmente, la enfermedad renal crónica es otra complicación a tener en cuenta. En cuanto a la evaluación clínica y el método de diagnóstico, debemos plantearnos 3 objetivos. Uno es identificar los factores de riesgo, buscar alguna causa identificable, esto es, para descartar una hipertensión secundaria, y 3, detectar el daño a órgano blanco o posibles complicaciones de una hipertensión primaria de larga evolución. Un interrogatorio debe ser completo, pero prestando mucho interés a los antecedentes heredofamiliares, antecedentes patológicos como el consumo de alcohol, evaluar el riesgo cardiovascular e investigar los fármacos consumidos por el paciente, ya sean prescritos o de libre venta. Algunos fármacos anticonceptivos, AINES y otras sustancias podrían ocasionar valores anormalmente elevados. La exploración física del mismo modo debe ser completa, pero también dirigida a encontrar intencionadamente datos de daño sistémico. La exploración física partirá desde una valoración neurológica, exploración de fondo de ojo en busca de retinopatía, palpación de la tiroides para descartar un trastorno endocrino, auscultación cardíaca en busca de soplos o ruidos patológicos, búsqueda de edema de miembros inferiores con la intención de descartar una afección renal y obviamente la toma de la tensión arterial. Sobre la técnica de la toma de tensión arterial no vamos a profundizar, pero sí mencionaré algunos detalles sobre la técnica que se deben tomar en cuenta. Primero, previo a la toma de la tensión arterial, el paciente debe estar tranquilo, en reposo con los pies en el suelo durante 5 minutos antes de la toma de la tensión arterial. Segundo, el brazo del cual se tomará la tensión arterial debe estar relajado, apoyado a la altura del corazón. Podemos valernos de una superficie para dejar caer el brazo mientras se toma la tensión arterial. Tercero, desde 30 minutos antes de la toma de la tensión arterial se deben evitar el ejercicio vigoroso, la ingesta de café o bebidas energéticas y por supuesto evitar el tabaquismo. Cuarto, sobre el equipo que vamos a usar para la toma de la tensión arterial, este debe cubrir el 80% del brazo. Se deben hacer mediciones en ambos brazos, esperando encontrar una diferencia pequeña. Las guías recomiendan hacer 2 lecturas o más en 2 ocasiones y de estas se debe registrar la media. Sobre los criterios diagnósticos encontraremos muchas guías con definiciones más o menos equivalentes. Una de las más aplicadas al campo clínico son los criterios de la JNC, la cual hasta el momento de la redacción de este tema, la más actual era la JNC 8. Sin embargo, este último comité no hizo modificaciones a los criterios propuestos del JNC 7. La actualización de este consenso se enfocó más bien en los umbrales para el tratamiento. Aludiendo pues al 7º informe del JNC, las definiciones que se hacen son las siguientes. Una tensión arterial normal es aquella que se registra con valores menores a 120-80 milímetros de mercurio. Una prehipertensión, aquella que va de 120 a 139 para la presión sistólica y de 80 a 89 para la presión diastólica. Y a partir de presiones iguales o mayores a 140-90
milímetros de mercurio se define como hipertensión, proponiendo dos etapas. La etapa 1, aquella que va de 140 a 159 para la presión sistólica y de 90 a 99 para la presión diastólica, mientras que la etapa 2 se define como aquellos valores iguales o superiores a 160-100. Las guías de la AJA de 2017 proponen parámetros parecidos, aunque definiendo valores diferentes para las etapas de la hipertensión. Las guías canadienses de 2018 son otra propuesta, aunque no tan usadas como las dos anteriores. Lo que sí hay que destacar de las guías canadienses es que considera el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA como un instrumento para definir hipertensión en el contexto extrahospitalario, definiendo hipertensión como una prueba con MAPA con un valor de la media diurna si la tensión arterial sistólica es mayor a 135 o si la presión diastólica es mayor a 85. En otro escenario, se define como hipertensión de bata blanca cuando la TA registrada en la consulta es alta, pero la TA en casa es menor a 135/85. Las guías de la Asociación Americana de Cardiología de 2017 también propone el MAPA como una técnica para diagnosticar hipertensión en un ambiente ambulatorio. Algunas publicaciones refieren que el MAPA es más sensible para detectar pacientes con hipertensión. Incluso hay quienes lo proponen como un gold estándar para hacer el diagnóstico definitivo. El monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA consiste en un dispositivo que se encarga de hacer mediciones automáticas de la presión arterial a lo largo del día y de la noche. Las tomas se hacen cada 15 a 30 minutos durante el día y cada 30 a 60 minutos durante la noche. Con estos registros tan continuos, una media en 24 horas por arriba de 124, 74 o superiores define hipertensión. Un promedio diurno de más de 130/80 o superior también puede definir hipertensión. Y por último, valores nocturnos por arriba de 110/65 también hacen el diagnóstico. Las guías europeas también son muy usadas. Para su caso, en la edición de 2018, las definiciones son las siguientes. Una presión arterial óptima se define como aquella tensión arterial sistólica de menos de 120 y una TA diastólica de menos de 80. La presión arterial normal se define como aquella que va de 120 a 129 para la TA sistólica y para aquella que va de 80 a 84 para la TA diastólica. La TA normal alta es aquella que va de 130 a 139 para la TA sistólica y aquella que va de 85 a 89 para la TA diastólica, mientras que la hipertensión por grados comienza a partir de 140 a 90, proponiendo 3 grados de hipertensión. Y además, también hace la definición de hipertensión sistólica aislada, la cual se define como aquella que va a valores mayores o iguales de 140 de TA sistólica y TA diastólica de menos de 90. Este tipo de hipertensión es una de las más frecuentes en adultos mayores. Estas guías también aprueban los valores de TA ambulatorios como criterios diagnósticos. Se invita a revisar estos parámetros. Para el fin de esta presentación, solo se mencionarán. Hay algunos casos particulares donde se diagnostica hipertensión sin necesidad de mediciones confirmatorias. Estos son aquellos pacientes que se presentan por una crisis hipertensiva con una TA mayor a 180-120 o cuando ya hay daño a órgano blanco con una TA mayor a 160-100. Para el tamizaje, la edad a la cual se aconseja empezar las mediciones de TA varía de acuerdo al consenso. Por ejemplo, para las guías del USS Preventive Service Task Force, recomienda una valoración cada año a partir de los 40 años, o aquellos que corran un riesgo mayor para el desarrollo de hipertensión, es decir, personas que se conozcan con una tensión arterial normal alta, con sobrepeso u obesidad y que sean de origen afroamericano.
En otro escenario, para adultos de 18 a 39 años, con presión arterial de menos de 129/85, sin otros factores de riesgo, es viable una valoración cada 3 a 5 años. Por otro lado, el Colegio Americano de Cardiología recomienda el tamizaje anual para todos los pacientes con presión arterial normal, y las guías europeas, por su lado, recomiendan un tamizaje anual para aquellos pacientes con TEA sistólica de 130 a 135 y TEA diastólica de 85 a 89, al menos cada 3 años para pacientes con TEA sistólica de 120 a 129 y TEA diastólica de 80 a 84, y cada 5 años para pacientes con TEA óptima. El diagnóstico diferencial es un apartado muy importante. Dentro del abordaje del paciente se debe investigar la posibilidad de algunos padecimientos. No hay que olvidar que algunas sustancias como la cocaína, fármacos como los AINES, los anticonceptivos a base de estrógenos, fármacos inmunosupresores, entre otros, pueden ser la causa de niveles de tensión arterial elevados. Una enfermedad renal crónica puede sospecharse en pacientes con prurito, edema o cambios en la diuresis, y además con pruebas alteradas de la creatinina o con anemia crónica. La estenosis de la arteria renal es una condición que debemos descartar en pacientes jóvenes que son hipertensos de difícil control. Nos apoyaremos de una ecografía para hacer el diferencial. Y la coartación aórtica es otra enfermedad que cursa con niveles de TEA elevados y la podemos sospechar cuando hay una diferencia muy grande entre los niveles de TEA de las extremidades superiores e inferiores, o en ausencia del pulso femoral. La tomografía o la resonancia magnética son las pruebas ideales para descartar el diagnóstico. La apnea obstructiva del sueño es una patología que del mismo modo puede cursar con hipertensión y que puede sospecharse en pacientes que son obesos y que además se quejan de una somnolencia diurna y que ronca. Existen también alteraciones endocrinas como el hiperaldosteronismo o el hipertiroidismo que también se deben considerar. Para concluir esta primera parte, consideremos algunas estrategias de prevención. Educar a los pacientes es una piedra angular para evitar muchas enfermedades. Se debe recomendar la actividad física aeróbica durante 30 minutos diarios, bajar de peso, dejar de fumar y proponer una dieta tipo DASH o rica en frutas y verduras y baja en sodio. Y tan solo con cambios en el estilo de vida es posible una reducción de 2 milímetros de mercurio, lo cual reduce hasta un 14% el riesgo de infarto y 6% el riesgo de enfermedad coronaria. En la siguiente parte abordaremos la prevención y el tratamiento de la hipertensión.